alegro que nuevamente el diseño nos convoque, el diseño y la arquitectura, en este caso en este proyecto tan ambicioso de la gente de Blanco Amor, que es un concurso de diseño de muebles. La idea es un poco innovar en este caso. Generalmente los concursos de diseño, los evaluadores están un poco blindados respecto de los participantes. Y si bien hemos cuidado y se va a cuidar todo lo que tiene que ver con la transparencia y el anonimato de las propuestas, nos parecía muy interesante esto de innovar un poco y traer la voz y la cara de los jurados, de los evaluadores, que den su opinión respecto de algunas cuestiones en torno al diseño, que pueden ser centrales o periféricas, pero que de alguna manera van creando conceptos. Y quizás también el que lo sepa tomar, el que lo sepa traer para su proyecto, quizás tiene alguna pista para dónde llevar sus propuestas. Me parece súper interesante poder ver qué es lo que están haciendo las generaciones nuevas respecto a las propuestas, así que bienvenidas. Dale, ahí va. Bueno, complemento un poco lo que decís. Córdoba es simplemente un vector en este proyecto, un proyecto de alcance nacional, y el epicentro del proyecto está en la ciudad de Neuquén, en una fábrica, en una empresa que se llama Blanco Amor, Perfecto. que fue quien tomó la iniciativa, que eso es lo bueno de este tipo de proyectos, viste, que generalmente salen de las universidades o de los gobiernos, de las instituciones intermedias. Acá es un privado quien decide invertir de alguna manera en innovación. Así que bueno, el epicentro de este proyecto está en Neuquén. Esperamos que tenga muchas réplicas, no solo en Argentina, sino en los países periféricos, por eso de la convocatoria tuya y de Álvaro de Montevideo. Y bueno, en una región muy afín y muy cercana a ustedes, como es nuestra Patagonia, ¿no? Tan cerca permanentemente de Chile. Si te parece, ¿por qué no le contás un poco a la gente quién es Ricardo Cuevas? ¿Qué haces? ¿Dónde vivís? Como para empezar a introducirnos. Bueno, Ricardo Cuevas hoy día es una empresa que en el fondo se convirtió en una marca. Hoy día ha tenido una pequeña mutación respecto a lo que era un año atrás. Estamos buscando, de alguna manera, mercados internacionales en asesorías de diseño en nuestra expertise. Yo estudié en la Universidad Católica de Valparaíso, en la Escuela de Arquitectura, y después hice unos posgrados en Italia, donde fuimos compañeros con Johnny, en el Mercosur de Uruguay, y de alguna manera yo fui perfilando el tema de arquitectura básicamente al interiorismo y al diseño específico de muebles, iluminación y paisajismo. Después me dediqué un poco a trabajar con el branding, que tiene que ver con el valor de marca de las empresas y básicamente en el rubro inmobiliario, donde me fui perfilando en proyectos de servicio y básicamente terminé un poco como más especialista en el tema hoteles. Entonces, Ah, bien. sí, hasta el año del coronavirus, nuestro desarrollo básicamente tenía que ver con diseñar y proyectar en específico malls, hoteles, clínicas y Ahí bueno, va. post coronavirus cambió todo. Fue un cambio radical en donde se produjo una especie como de congelamiento general en el mercado Claro. de la arquitectura y el diseño. Y básicamente lo que nosotros hicimos fue un replanteo general durante este proceso de reflexión respecto al diseño y aparecieron muchas cosas interesantes. Entonces ahí yo te podré ir contando, pero básicamente lo que hacemos nosotros en ricardocuevas.arquitectura son proyectos de índole corporativo. Eso. Ricardo, ¿y tenés una definición de qué es diseño para vos? Primero, yo lo defino como una forma de vida. Ahí va. Segundo, yo creo que el diseño es volver a ser niños, o sea, mantener nuestro niño interior o nuestro niño infinito despierto que tiene que ver con la capacidad del asombro, o sea, Amén. del asombrarse el día a día y de alguna manera desde esa observación
uno poder rescatar leyes fundamentales o orgánicas para poder concebir forma. Y básicamente yo tengo o tenemos en nuestra oficina una especie como de paradigma o de Ujú. leitmotiv que nosotros denominamos hace muchísimos años atrás y que hoy día nos hace muchísimo más sentido, que tiene que ver con el diseño elemental. Y el diseño Ajá. elemental nosotros lo concebíamos como agua, tierra, fuego, aire, y hoy día el diseño elemental tiene muchas más implicancias en términos de que hay otros elementos, incluso el vacío. Entonces, Ahí va. hoy Che, día, bueno, está sí, buenísimo lo que decís porque, digamos, a partir de ahí ya pueden ir tomando notas algunos postulantes o potenciales participantes, porque estás tirando como definiciones así muy gruesas y muy piola con conceptos que se pueden aplicar al mobiliario hoy. sí. A mí me gustaría hacer un pequeño, como una pequeña reseña histórica de lo que significa esta epidemia en Ah, respecto a la arquitectura y el diseño. A través de la historia mundial, eh, el gran salvador de las epidemias mundiales fue la arquitectura y el diseño. Cuando se produjo la tuberculosis, ahí apareció el diseño moderno Le Corbusier, cuando se produjo la fiebre española, etcétera, fueron apareciendo respuestas de diseño que fueron de alguna manera cambiando la historia del mundo. Hoy de día una. yo creo que esta pandemia nos está generando un tema muy interesante que tiene que ver con volver a humanizarnos. Eso es como la definición que yo le puedo dar. Está buena. En ese sentido, lo que decís, bueno, un ícono del diseño de todos los tiempos, como el sillón Paimio de Álvar Alto, Sí, que fue un mueble diseñado específicamente para el sanatorio de tuberculosos. Eh, exacto. en este caso, el producto que tiene curvas, no tiene ángulos a 90 grados, eso era justamente para facilitar la limpieza y evitar que se alojen allí gérmenes y demás. Entonces, más allá de todo el mobiliario que diseñó Alto para las habitaciones, bueno, es toda una lección impresionante de diseño que hay que detenerse, ¿no? En este tiempo de que nos bombardean permanentemente imágenes de todo tipo y todo vale, por ahí detenerse en esas cosas está piola. Está muy bueno lo que decís. Sí, sí. Ricardo, Dime. y contame, ¿te tocó evaluar alguna vez productos o proyectos de colegas o de diseñadores de pares? ¿Te ha Haciendo así, tocado? haciendo memoria, una retrospectiva, sí, me tocó en algún minuto Ajá. cuando daba clase en la universidad, me tocó participar y también en Santiago estuve invitado también a un concurso de diseño que hacía la Asociación de Diseñadores Industriales de Chile. Ujú. Eh, pero ha sido hace mucho tiempo. ¿Qué opinas justamente de los concursos de diseño? Sí, en general, de los Es concursos, que, bueno, es que ahí yo quiero hacer también un gran alcance y una cosa muy interesante es que tiene que ver con que Argentina igual hoy día tiene industrias de diseño y todavía mantiene su industria y es una cosa que pese a que sabemos que igual la economía anda un poco como difícil, ustedes siguen de alguna manera potenciando con la sí, producción y con el desarrollo. Y yo siento que, al igual que Italia, y tú lo sabes, no existen empresas que no tengan investigación y desarrollo dentro de sus departamentos. Entonces, yo creo que esa semilla fundamental que incluso existe en Argentina, en Chile no está. En Chile no hay desarrollo dámelo. de diseño. Las fábricas desaparecieron hace mucho tiempo porque Chile se volvió un Ujú. país importador. Entonces, como importábamos de todo, Claro. y básicamente el desarrollo se extinguió un poquito. Se hacía muy local o de manera como personal. Yo en mi proyecto siempre he diseñado elementos, muebles. Hice una chimenea que quedó seleccionada para 100% diseño en Londres, pero la verdad es que la gran diferencia entre Chile y Argentina hoy día, yo podría decir, es que por lo menos Argentina sigue fomentando el diseño y esa es una herramienta increíble para el desarrollo de cualquier economía. Entonces yo creo que en el diseño está la esperanza, totalmente. Ahí va, muy bien. Bueno, sí, bueno, justamente este proyecto que es el premio Diseña,
surge desde ahí, ¿no? Surge desde una empresa, desde una empresa privada con intención de desarrollar, pero no solo desarrollar su cartera comercial o aumentar la oferta, sino desarrollar un sector. Porque, bueno, todo el territorio, en este caso de la Patagonia, el sur, con epicentro en Neuquén, como digo, en Blanco Amor, atrás de esto también está el centro Pymes de la ciudad, de la provincia, está la Escuela del Hábitat de la misma ciudad, de la misma provincia. Bueno, colaboran universidades, el Plan Nacional de Diseño, que es un plan federal que tenemos desde hace años. Así que es un proyecto que en ese sentido un poco está reforzando las palabras que vos decís, ¿viste? Eso está piola. Está increíble. Rick, ¿cuál es tu visión ahora ya específicamente del mobiliario? ¿Hacia dónde crees que va? Si es que va para algún lado. Sí, totalmente. El diseño de mobiliario, si crees que esta contingencia que nos está tocando atravesar de alguna manera tiene incidencia, se influye, se va a influir en las propuestas que vamos a recibir en este concurso. Mira, yo creo que desde mi observación, lo que yo pienso un poco respecto a lo que ha pasado es que nosotros no teníamos mucha conciencia de quién caminaba al lado nuestro. Yo creo que esa cosa era fundamental. Nosotros pasábamos por arriba de la persona y la verdad es que no la veíamos. Y de alguna manera el virus regaló la coordenada de entender que ahora tú te estás fijando en la otra persona porque no quieres contagiarte, pero igual estás reparando que existe alguien al lado, por lo tanto hay alguien que habita y que tiene una esfera prosémica que en el fondo es interesante para cualquier diseñador. Yo creo que los distanciamientos es una cosa que está quedando en la memoria de la gente, porque la gente, aunque se acabe o salga una vacuna, el virus va a mutar y eventualmente el comportamiento va a cambiar. Tenemos como ejemplo interesante son lo que está ocurriendo con las ciudades y con el diseño, en que de alguna manera nosotros antes teníamos espacios habitables súper poco humanos, estaban más pensados en el automóvil que en el ser humano. Y hoy día los espacios se están habitando, se están humanizando. Entonces, por ejemplo, hoy día pensar que una banca de aeropuerto sigue siendo la misma banca de aeropuerto uno al lado del otro es un gran error. Entonces, ese punto en particular que tiene que ver con la antropometría, etcétera, con un montón de coordenadas que son importantes a la hora de hacer diseño, yo creo que tienen que ver con una cosa fundamental. Por ejemplo, si tú diseñas una clínica, hoy las salas de espera ya no son comunes, son diferidas. Hay salas de espera diferidas. Entonces ya los espacios se convierten en microespacios y lo que de alguna manera está ocurriendo es que el jardín o el elemento natural se está incorporando al interior. Las terrazas hoy día son los nuevos restaurantes, ya no son los interiores. Entonces, cuando uno piensa en ello, significa que yo debiera sentarme al lado de una planta. Ese es mi nueva como contingencia. Si yo voy a diseñar una banca de espera, tengo que diseñarla con una planta al medio. O sea, es como lo que de alguna manera, estoy hablando en voz alta, pero es lo que de alguna manera va a ocurrir. Eso yo creo que va a ocurrir de distintas maneras. Puede ser en términos gráficos, puede ser en términos reales, concretos, porque no tiene que ver solo con meter el autocultivo y tener una huertita en la cocina, como por ejemplo aparecen en las cocinas modernas que uno tiene la menta, el tomillo y tú puedes sacar 3 ramitas. Ya no tiene que ver con eso. Los temas de diseño en general, tanto bueno, en mobiliario como en producto o en la propia arquitectura, ya no son tipológicos. O sea, a la hora de diseñar y de proyectar, ya no se diseña una silla o una mesa o un armario, ¿no? Los temas de diseño tienen que ver más con lo ambiental, con lo sustentable, con las relaciones, y Sí. a partir de ahí luego puede surgir o una silla o una mesa o un armario, pero creo que el camino es al revés. Me parece que por ahí va un poco el futuro. Acá preguntan, ¿qué tipo de mobiliario te gustaría diseñar? A mí generalmente me gustaría diseñar lo vernacular en el contexto en donde vaya a desarrollar mi proyecto. Quiero Ahí decir, va. tomar patrimonios y raíces o técnicas del lugar para poder aplicarlas al diseño moderno. Eso me gustaría hacer, ser un reivindicador de identidad.
Buenísimo. Mirá, en ese sentido, ahí van apareciendo algunos comentarios. Ahí nos dicen que hoy se diseña una experiencia de uso más que el objeto. Eso está muy bueno. Sí, Bien, sí, gracias. totalmente. Che, bueno, otra pregunta que un poco ya la contestaste, te anticipaste, pero si querés ampliar algo, acá preguntan, ¿qué sabes del diseño argentino? ¿Qué noticias tenés? Del diseño argentino, más que nada estoy conectado con ustedes, con lo que en el fondo estás haciendo tú, con el sello del buen diseño, el libro, En que de serio. alguna, que de alguna manera me parece súper interesante, Ahí va. eh, donde hay muchos exponentes que son sumamente, yo creo que potenciales para desarrollar en empresas, de prototipos, de experiencias que ya están hechas y todo. Es lo que yo conozco del diseño en Argentina. De diseño internacional argentino, yo creo que le falta difusión tal vez, porque yo creo que tienen el know-how y tienen todo el potencial para poder estar perfectamente en Milán. Aunque igual en los laboratorios satélites yo he visto diseño argentino también expuesto en la Así Feria de es. Milán. Sí. Así es. Bueno, Rick, acá otra pregunta. ¿Cuáles son tus materiales preferidos para diseñar y proyectar? Mira, yo he trabajado mucho tiempo con el cobre porque es un material que corresponde a mi país, que responde a mi Ah, identidad. bueno. Por lo tanto, yo he trabajado mucho y que hoy día, obviamente, que es un material que está súper en boga porque es bactericida, etcétera, etcétera. De hecho, cuando yo fui al posgrado que fuimos juntos, yo fui representando a Procobre Chile. Es un material que Así es. me llena el alma, encuentro que tiene una nobleza maravillosa, y me encantan los materiales, como vuelvo a repetir, que rescatan alguna técnica ancestral. Por ejemplo, el mimbre, que en mi país hay una ciudad de mimbrero, Ujú. unas fibras vegetales de Jinguá, que por ejemplo yo hice un tejido en un hotel ahora último para poder hacer crecer unas plantas a través de esta estructura orgánica. Para mí son los materiales que más me motivan. La chimenea era de barro, etcétera. Pero lo bonito es que la coordenada del modernismo aparece en su forma y en su concepción. Cuando uno piensa en materiales tal vez más rústicos, siempre piensa en forma rústica y eso es un equívoco. Yo siento que las cosas cuando se conjugan pueden hacer un match increíble. Bueno, acá también preguntan, ¿dónde buscas inspiración? Yo creo que la inspiración está abriendo la ventana en la mañana y comprendiendo que existen estaciones y que hay cambio de estación y que hay un pajarito cantando. Yo creo que por ahí parte la primera inspiración. Yo creo que eso de volver a ser niño es fundamental porque uno empieza a mirar más en detención cómo camina la hormiguita y te das cuenta que la hormiguita tiene una forma bastante interesante para ser un modelo de sillón, por ejemplo. Pero yo creo que hoy día también existen otras coordenadas que tienen que ver con las tendencias y que tienen que ver con las redes. Por ejemplo, hoy día hay una cosa súper interesante que se llama un movimiento que se llama los nomads, que significa conocimiento flexible. Los nomads, por ejemplo, son los nuevos creativos de esta nueva época. Entonces, no necesariamente obedecen al diseño, sino que obedecen a la ingeniería. Son personas, son los nuevos nómades del saber o del conocimiento. Ahí Y va. básicamente ahí hay un montón de variables que empiezan a aparecer en torno a los nomads que son muy interesantes de ver, de revisar. Después, por ejemplo, hay otras experiencias respecto a las nuevas formas de vivir. Por ejemplo, ahí está el Barbican de London, que también es un centro brutalista que en un minuto se convirtió en un ejemplo, para poder soportar la pandemia en este centro de arte que de alguna manera se convierte como una especie como de castillo medieval, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la Está bueno. inspiración viene de estar muy conectado e informado hoy día en las redes y de poder abrir las ventanas todos los días y reconocer que también existe un entorno que tú puedes hacer mucho más bello. Muy bien, buenísimo, che. Ricardo, mira, acá tengo un comentario de Rosa María Antiquera que me voy a tirar a la pileta porque ahí aparece, no sé si es bueno o es malo el comentario, pero bueno, me dirás tú, supongo que es una forma de hablar que tienen ustedes. La verdad que yo no lo interpreto. Acá dice que eres un seco. No sé qué te está Ah, queriendo decir. muchas gracias. Eso es un Ah, súper es un piropo. halago. Menos mal. Eso, Menos eso mal. es un súper piropo acá en Chile. Muchas Ah, gracias, Rosa. Eh, bueno, sí, zafamos. es una persona en argentino, se podría decir
sos un... Un no sé. capo. Sí, un capo, sí, es lo mismo, un seco es lo Ah, mismo. bueno, menos mal. Perdona que te interrumpa, pero acá viene otra cosa súper importante que yo he estado trabajando ahora último. Hasta Sí. antes de la pandemia, cuando nosotros pensábamos diseño, digo yo, tal vez, eh, nunca, el diseño siempre uno lo piensa en una forma estética, pero en lo que alguien habló de la función es súper importante, pero la función siempre está pensada en un hombre perfecto. Y el hombre perfecto que tenía Le Corbusier y Da Vinci, o sea, que el modulor o Sí, sí, sí. Es el un ser universal. claro, el ser universal quedó obsoleto, porque esos Absolutamente. seres no son la completitud de los seres humanos hoy día. Entonces, cuando uno entiende que un arquitecto va y diseña, por ejemplo, un revestimiento que tiene brillo, opacidad, y lo vas colocando transversal a tu paso, tú no estás pensando, por ejemplo, en los autistas. Tú no estás pensando, por ejemplo, en los sordos ni en los no hay sonido, etcétera. Entonces hay una serie de muchos más humanos en donde el Ujú. diseño tiene mucho más apertura. De una. Sí. Existe el diseño de la luz, el diseño del sonido y el diseño acorde a ciertos comportamientos que tienen que ver con la psiquis de todos los que van a transitar por lo que tú haces o por lo que tú de alguna manera propones como un objeto. Si lo pensás históricamente, los modelos de referencia siempre fueron absolutamente heterogéneos, o sea, donde las reglas, bueno, el hombre de Da Vinci, el modulor, ¿me entendés? Entonces, eso ya de alguna manera está cortando y está dejando afuera la mitad de la humanidad, ¿no? Sí, claro, además Por que empezar, desde la designación de género, nada más. O sea, y de ahí para adelante podemos hablar de un montón de cosas. Bueno, no sé si nos querés hacer alguna pregunta vos a nosotros. simplemente desearle mucho éxito. Uno es muy apasionado cuando uno está diseñando porque el estado creativo es una de las cosas más fantásticas que puede tener el ser humano, así que bienvenidos todos los que diseñan porque en el fondo son un aporte a la belleza, un aporte a la función, un aporte al mundo. Y nada, mucha suerte para los chicos que están ahí peleándose por un cupo, por una ventanita o por una vitrina, que siempre es bueno. Y bueno, los que no les vaya bien, o en esta vez, que sigan perseverando, porque yo creo que el diseño también tiene que ver con la perseverancia. Uno no le da el palo al gato la primera vez, muchas veces hay que hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco prototipos y hay un factor suerte también de por medio que tiene que ver con que cuando uno en un minuto está en un estado armónico, creativo, que te llegó la energía y la calzaste, bueno, generalmente tú te destacas por sobre el resto porque a lo mejor estás de alguna manera dándole al punto en cuestión que en un minuto deslumbra. Y yo creo que traten Ahí va. de deslumbrarse todos los días, chicos. Lo más importante es deslumbrarse, que sientan que lo que están haciendo lo están haciendo con amor. Y yo creo que esa es la clave fundamental para ser ganadores en la vida. Bien, ahí va. Rick, mira, no te quieren dejar ir. Acá preguntan, ¿qué cosas considerás que no pueden fallar a la hora de diseñar? Yo creo que una de las cosas que es más importante es que el diseño que uno vaya a hacer de verdad tenga una realidad práctica constructiva. Yo creo que eso es fundamental. O sea, por ejemplo, si uno va a jugar con física, uno tiene que asesorarse o disciplinarse para que el elemento, el objeto funcione bien físicamente. Si tú no tienes todas las claves para poder saber que una silla de tres patas no se puede estabilizar, tratar de ver cómo se puede estabilizar una silla de tres patas con una persona que entienda al respecto. Y yo creo que la multidisciplina para consultar es fabulosa. Si yo le voy a diseñar un sillón a un dentista, lo primero que tengo que hacer es ir a consultar al dentista para saber qué es lo que requiere en su diseño al usuario. Entonces, yo creo que básicamente, yo creo que un objeto tiene que tener realidad constructiva, tiene que Ujú. tener una realidad funcional y tiene que de alguna manera dar respuesta a un usuario. Bien. Gastón, Gastón dice que le queda una pregunta, si tenés algún libro que te identifique o que te guste. Mira, hay dos libros, mira, hay dos libros que me gustan mucho, que tienen que ver con diseño.
Uno se llama El elogio de la sombra, Sí, sí. de Junichiro Tanizaki, de Editorial Ujú, Ciruela, que ya no lo editan nunca más, así que lo pueden bajar por internet, Ciruela con S. ujú. Es un libro que habla de la diferencia entre Occidente y Occidente respecto a la luz. Y es sumamente interesante porque la verdad es que uno entiende cuánto prejuicio tenemos en Occidente respecto a las formas de la luz en Oriente y viceversa. Y Entonces yo creo viceversa. que Es sí, maravilloso. Tiene algunos relatos impresionantes de precioso. algunos lugares, Sí, de ese cuestiones libro, absolutamente mundanas y diarias que uno hace en Occidente y de qué manera la interpretan en Oriente, ¿no? ese es un libro que es una joyita de 100 páginas que lo puedes leer en una hora y la verdad es que puedes tener un cúmulo de información de 100 años. Entonces eso yo Sí. creo que es un libro que es uno de mis regalones de diseño y el otro se llama, que yo se lo recomendaba a mis alumnos en primer año, que se llama Ogen Open. Ogen Open. Ujú. Ese libro básicamente habla sobre conceptos de diseño, aclara lo que significan los conceptos de diseño. Entonces ahí uno entiende lo que significa una línea, lo que significa un punto y cómo lo describen formalmente y cómo lo grafican de alguna manera para que uno lo pueda comprender cerebralmente. Ahí va. Bueno. Eso. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. A ti te doy las gracias por considerarme en esta invitación, de verdad. A todos los organizadores también. Intentaré ser un buen jurado o de alguna manera emitir un buen criterio respecto a quienes se presenten. Lo voy a hacer desde una mirada blanca, sin saber de nadie, así que por lo tanto va a ser bastante objetiva. Un abrazo grande a todos los chicos que están escuchando, gracias por sus preguntas y cualquier cosa que necesiten, está mi Instagram, que les repito que es ricardocuevas.arquitectura, así Ahí es va. que ricardocuevas.arquitectura y ahí cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa que necesiten, nosotros estamos igual siempre abiertos a poder ayudar a quien lo necesite en el área que nosotros dominamos. Básicamente eso. Bien, Ricardo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a quienes participaron de la entrevista. Y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento, amigo. Dale, Johnny, muchas gracias. Argentina, un saludo Chao. muy grande. ¿Ok? Adiós, gracias. Chao, chao.